el desprecio más caro de la historia. La venganza de $30 millones. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Si alguna vez te han subestimado, esta historia es para ti. Pero antes de empezar, suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video para no perderse ninguna de nuestras historias de venganza y justicia. 1. Ella no dirige nada. Que coma con el personal. Eso fue lo que la nueva esposa de mi hermano, Isabel, dijo. Lo suficientemente alto para que toda la mesa lo escuchara. No me inmuté. No discutí. Simplemente calculé. Mi madre no dijo nada. Mi padre apartó la mirada. Incluso mi hermano, Javier, el hombre cuya boda había venido a apoyar, guardó silencio. Ese silencio habló más fuerte que cualquier insulto. Creían que yo no era más que la chica que solía servir café en las reuniones de la junta. Pensaban que estaba allí como decoración, como una obligación, no como la mujer que construyó la misma compañía con la que estaban a punto de fusionarse, la que tenía la firma final en el acuerdo de $30 millones que necesitaban desesperadamente. Así que sonreí. Saqué mi teléfono. Y con 3 palabras, cancela el contrato. Destrocé su futuro cuidadosamente diseñado. Mi hermano se quedó inmóvil. Mi madre palideció. La novia dejó de respirar. No discutí. No me expliqué. No grité. Simplemente me levanté y me fui. Y me llevé su imperio conmigo. Si crees que ese fue el clímax, te equivocas. Apenas estamos empezando. Quédense conmigo porque lo que sucedió después de ese momento, digamos que el karma llegó con tacones y facturas. 2. Llegué a la boda de mi hermano con 15 minutos de antelación. No por emoción, sino por respeto. Ese que siempre había dado, incluso cuando no me era devuelto. Mis tacones resonaron suavemente en el mármol de la gran sala de baile de la finca de Andalucía. Un eco en una habitación donde cada rostro estaba de espaldas a mí. Nadie me notó. Nadie me saludó. No me sorprendió. Así había sido siempre en esta familia. Lucía presente, pero no reconocida. La decoración era exquisita. Orquídeas blancas suspendidas de arcos dorados. Velas flotando en cuencos de cristal. Todo meticulosamente curado. Todo gritaba elegancia, riqueza, control. Exactamente como Javier y su nueva esposa, Isabel, lo querían. Controlado. Perfectamente impecable. Y por alguna razón, a pesar de todo lo que sabía, todavía me aferraba a un hilo delgado de esperanza. Que este día podría ser diferente. Caminé hacia la parte delantera de la sala, buscando mi nombre entre las tarjetas de mesa. Pasé junto a mi tía, que levantó la vista y luego se volvió rápidamente a su conversación. Mi prima me ofreció una sonrisa forzada y volvió a su vino. No era hostilidad, era indiferencia, y de alguna manera, eso era peor. 3. Entonces vi el plano de asientos, grande, elegante, caligrafiado a mano. Nombres cuidadosamente listados, bajo los números de mesa. Javier e Isabel estaban en la mesa 1, por supuesto. Mis padres en la mesa 2. El cortejo nupcial en la mesa 3. Amigos de la familia. Viejos vecinos. Ex profesores. Todos tenían su lugar, excepto yo. Revisé el plano de nuevo. Mi nombre no estaba por ninguna parte. Una organizadora de bodas se acercó, sosteniendo un portapapeles y una sonrisa ensayada. Me acerqué a ella, tratando de mantener la compostura. Disculpe, creo que puede haber un error. No veo mi nombre en el plano. Oh, sí, señorita Lucía, mesa 14. ¿Mesa 14? Repetí. Está hacia atrás, cerca de la cocina, dijo. Hubo algunos cambios de última hora. Asentí una vez, manteniendo mi expresión neutral.
No discutí. No pregunté quién hizo el cambio. Ya lo sabía. Me volví hacia la parte trasera del salón. La mesa 14 estaba junto a las puertas batientes de la cocina. El olor a cordero asado y ajo flotaba en el aire mientras los camareros entraban y salían. El mantel estaba un poco arrugado. Los cubiertos no coincidían. 2 miembros del personal de catering se sentaron en la mesa en su descanso, riendo suavemente. Uno levantó la vista cuando me acerqué y se puso de pie rápidamente, avergonzado. Antes de que pudiera responder, lo escuché. Claro. Frío y calculado. Ella no dirige nada. Que coma con el personal. La voz de Isabel resonó como una campana. Suave. Helada. Practicada. No lo gritó. No lo necesitaba. El volumen fue intencional, lo suficientemente alto para que varias cabezas se giraran. Me volví lentamente. Ella estaba de pie junto a Javier, con su brazo entrelazado con el de él. Un grupo de sus amigos los rodeaba, todos vestidos con una perfección pulida. Mi madre estaba no muy lejos, fingiendo ajustar la cinta de un arreglo floral. Mi padre miraba hacia la pista de baile, con las manos en los bolsillos. Javier me vio. Nuestras miradas se encontraron por un momento. Luego, él desvió la mirada. Ese momento, esa única mirada compartida, confirmó todo. Esto no fue un error, no fue un descuido. Fue deliberado. No me veían como familia. Me veían como una amenaza, una responsabilidad. Y quizás lo más insultante de todo, un accesorio prescindible para su perfecta imagen pública. Sentí el escozor detrás de mis ojos, pero no lo dejé ver. No les daría la satisfacción. En cambio, sonreí. No fue forzado. Fue real. Frío, agudo y absolutamente seguro. 4. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Sin dedos temblorosos. Sin vacilación. Solo memoria muscular y convicción. Marqué un número. Sonó una vez. Sí, cancela el contrato, dije, tranquila y clara como el cristal. Silencio. Luego, una respuesta concisa. Entendido. Colgué. Detrás de mí, la organizadora de bodas parpadeó. Un camarero dejó caer una cuchara. Algo en la habitación cambió. Nadie sabía por qué todavía, pero lo sabrían. Caminé de regreso a través de la sala, sin apurarme, sin detenerme. Cada paso se sintió más pesado, más real, más deliberado que el anterior. Javier me vio pasar. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Mi madre se volvió, extendiendo la mano a medias. Mi padre entrecerró los ojos, sintiendo algo, pero demasiado orgulloso para preguntar. Isabel se quedó inmóvil. Su copa de champán temblaba ligeramente. Todavía no se daban cuenta de que el contrato de 30 millones de euros en el que habían construido esta boda se había ido. Que yo acababa de tirar del último hilo que sostenía su frágil castillo de naipes. Pero pronto lo harían, porque yo no era solo Lucía, la chica al borde de cada foto familiar. Yo era la ejecutiva a la que nunca acreditaron, la estratega que siempre subestimaron. Y ahora era la mujer que acababa de irse con su futuro. Salí del salón, mis tacones silenciosos contra la alfombra, mi respiración uniforme, mi espalda recta. Dejen que coman su pastel. Yo tenía cosas más grandes que construir. No lloré al salir del salón. No me permití sentir nada todavía. Habría tiempo para eso más tarde. Por ahora, todo en lo que podía pensar era en lo predecible que había sido todo. El insulto, el silencio, la traición. Nada de eso me sorprendió. En realidad, no. Siempre había sido así.
mucho antes del contrato, mucho antes de la boda, mucho antes de que Isabel entrara en nuestras vidas. Cuando tenía 8 años, recuerdo que todos los adultos en la habitación me llamaban la callada. No porque fuera tímida, sino porque había aprendido temprano que mis palabras no tenían peso. Mi hermano Javier, 2 años mayor, era el ruidoso, el chico de oro, el tipo de niño que entraba en una habitación y absorbía todo el aire sin siquiera quererlo. Él tenía ese tipo de presencia que hacía que la gente se inclinara, escuchara, admirara. Yo tenía curiosidad, libros y la costumbre de hacer las cosas bien a la primera, pero nadie parecía notar la competencia silenciosa cuando el encanto ruidoso estaba en la habitación. En la escuela, mis notas eran sobresalientes. Ferias de ciencias, concursos de escritura, equipo de debate. Mis trofeos llenaban una caja debajo de mi cama. Mis padres nunca asistieron a una sola ceremonia de premios. Una vez, Javier sacó un 6 en álgebra, y mi madre contrató un tutor al día siguiente. Recuerdo pedir ayuda con mis solicitudes para la universidad. Mi padre agitó una mano y dijo: «Tú te las arreglarás. Siempre lo haces». Mientras tanto, Javier tenía 3 personas revisando sus ensayos y un consejero privado para prepararse para su entrevista. No es que no me amaran. No creo que quisieran ser crueles. Pero en nuestra casa, el amor se medía en atención, y Javier siempre tenía el protagonismo. Aprendí a prosperar en las sombras. No pedía mucho. No me rebelaba. No desafiaba el sistema. Simplemente trabajaba, silenciosamente, consistentemente, invisiblemente. Cuando nuestro padre fundó Atlántida, trajo a Javier desde el primer día. A Javier le dieron un escritorio, un título y una pila de tarjetas de presentación con su nombre en negrita. Yo estaba en la universidad, haciendo malabares con las clases y trabajos a tiempo parcial. Me ofrecía ayudar con el software de contabilidad, el flujo operativo, incluso las presentaciones a inversores. Mi padre dijo: «Te llamaremos cuando te necesitemos». No lo hicieron. No por años. Luego el mercado se desplomó y Atlántida casi se derrumbó. Javier entró en pánico. Nuestro padre ya había fallecido, y Javier no tenía idea de cómo mantener la compañía a flote. Esa fue la primera vez que me llamó, no como hermana, sino como último recurso. Intervine. En silencio. Racionalicé las operaciones, consolidé proveedores, reescribí el modelo financiero. Hice que funcionara, sin titulares, sin título, sin aplausos. Cuando la compañía se estabilizó, Javier apareció en la televisión y dijo: «Nos adaptamos. Tomé decisiones difíciles». Ni siquiera me mencionó. No necesitaba decir mi nombre para beneficiarse de mi trabajo. Nunca lo había necesitado. 5. En casa. No era diferente. Si Javier llegaba tarde a casa, yo recibía el sermón. Si olvidaba cerrar con llave después de una fiesta, me decían que fuera más responsable. Un día de Acción de Gracias, condujo borracho y destrozó la valla de un vecino. Mi madre lloró, mi padre se enfureció, y luego ambos se volvieron hacia mí y me preguntaron cómo pude dejar que eso sucediera. Yo estaba en la universidad, a 3 horas de distancia. Me veían como la que limpiaba el desastre, la que hacía que las cosas volvieran a la normalidad. Y una vez que el desastre se iba, también lo hacía yo. Olvidada, no reconocida. Se esperaba que desapareciera hasta que me necesitaran de nuevo. Incluso en las cenas familiares, el patrón se mantenía. Javier llegaba tarde, contaba las mismas historias,
Repetía las mismas verdades a medias, y era recompensado con risas y elogios. Una vez intenté hablar de una idea que tenía para una incubadora sin fines de lucro. Mi madre cambió de tema a mitad de la frase. Mi padre pasó la sal. Javier me interrumpió con un chiste sobre mi viejo coche, y todos se rieron. Fue entonces cuando dejé de hablar, no por amargura, sino por comprensión. Algunas mesas no están puestas para ti. Simplemente se espera que sirvas en silencio y sigas adelante. Solía preguntarme qué había en mí que los hacía actuar de esa manera. ¿Era demasiado seria? ¿Demasiado callada? ¿No lo suficientemente encantadora? Pero la verdad es que no tenía nada que ver con defectos. Tenía que ver con roles. Los asignaron temprano y nadie se molestó en cuestionarlos. Javier era el futuro. Yo era el plan B. Él era la cara. Yo era el seguro. Él era el imperio. Yo era las manos que sostenían los cimientos. Mientras estaba de pie en la acera fuera del hotel esa noche, viendo a los invitados llegar con ropa de gala, copas de champán y peinados perfectos, me di cuenta de que nunca me habían visto con claridad. Ni una sola vez. Vieron mi forma, pero no mi sustancia. Usaron mis habilidades, pero nunca les dieron un nombre. Pidieron mi lealtad, pero nunca la ofrecieron a cambio. Siempre fui la persona en la habitación que entendía lo que había que hacer, pero a la que nunca se le pidió hablar. La que leía contratos mientras otros brindaban por su propia brillantez. La que decía sí por deber, nunca por reconocimiento. La que construía en silencio para que otros pudieran llevarse el crédito. Pero eso se acabó. El día que me di cuenta de que estaban construyendo su legado sobre mi silencio, fue el día en que dejé de creer que el reconocimiento llegaría alguna vez. Después de todo lo que había hecho, cada noche en vela, cada número analizado, cada reunión salvada en el último segundo, todavía veían a Javier como el héroe. Y siempre lo harían. Después de que mi padre muriera, pensé que finalmente podría haber un cambio. Quizás el duelo aclararía su visión. Quizás recordarían quién mantuvo unida a Atlántida cuando Javier se tambaleaba, cuando los números no cuadraban, cuando incluso la junta directiva estaba lista para abandonar el barco. Pensé que la pérdida traería claridad, pero en cambio, trajo borrado. El testamento de mi padre nombró a Javier como CEO sin lugar a dudas. No me ofrecieron un papel, ni siquiera un liderazgo interino. En cambio, me dijeron que la junta sentía que la continuidad era importante. Traducción. Javier era una cara familiar, y yo era una mujer en segundo plano. Asentí durante el anuncio, estreché manos, acepté las sonrisas educadas y los elogios vacíos. «Has hecho tanto detrás de escena», dijeron. «Tus conocimientos fueron invaluables». Pero los conocimientos no eran propiedad. La estrategia no era crédito. Y el silencio no era consentimiento. 6. Todo comenzó meses antes del fallecimiento de mi padre, cuando Atlántida se tambaleaba al borde de la insolvencia. Recibí una llamada frenética de Javier. «Necesitamos ayuda», admitió, sin siquiera tratar de sonar compuesto. Cuando llegué, la oficina parecía un barco fantasma. Cubículos vacíos, asistentes tensos, la mitad del equipo ejecutivo desaparecido, proveedores sin pagar. Le pregunté la verdad. «¿Qué tan mal?». Él dijo, «Estamos a 30 días del colapso». Eso fue generoso. Era más como 15. No perdí el tiempo. Organicé auditorías de emergencia. Limpié los rastros de informes. Descubrí proveedores duplicados que estaban sangrando dinero. Y me acerqué a 3 inversores clave
con los que había construido relaciones silenciosas a lo largo de los años. Yo fui quien los convenció de que Atlántida tenía futuro. Javier no conocía el lenguaje de los números, pero yo sí. Presenté el caso, expuse el plan y les prometí resultados. Confiaron en mí, no en la cara de la compañía, sino en la mente detrás de ella. Firmaron. 17 millones de euros en nuevas inversiones llegaron en 3 semanas. La nómina se salvó. Las operaciones se reanudaron. La confianza regresó. Javier volvió a sonreír en las salas de juntas y a dar entrevistas. Yo volví a mi oficina en la esquina, sin prensa, sin perfil. Solo el mismo puesto sin título que siempre había tenido. Asesora, colaboradora, arregladora. El primer artículo salió en una importante revista de negocios un mes después. Una foto de página completa de Javier de la familia de la Cruz, con los brazos cruzados. El logotipo de Atlántida brillando detrás de él. El titular decía, el joven CEO que rescató el legado de su padre. Leí el artículo 2 veces. Ni una sola vez se mencionó mi nombre, ni como parte del equipo ejecutivo, ni como asesora estratégica, ni siquiera de pasada. Cuando se lo mencioné a Javier, él dijo, ya sabes cómo son estas cosas, los periodistas simplifican, se trata de la marca. Pero lo que quería decir era, tu trabajo es valioso, pero tu nombre es inconveniente. Después del funeral, la Junta celebró una reunión privada. No fui invitada. Me enteré de la reestructuración de la directiva por un correo electrónico enviado a todo el personal. Javier se ascendió a CEO. La Junta lo aprobó por unanimidad. Mi título no cambió. Mi rol no cambió. Pero mi presencia se volvió aún más invisible. Las decisiones se tomaban en habitaciones en las que yo no estaba. Las reuniones se programaban sin mí. ¿Y lo peor? Nadie lo cuestionó. Los pocos que recordaban lo cerca que Atlántida estuvo del colapso, los que me vieron llevarla de vuelta a la vida, ofrecieron disculpas suaves. Es político, dijeron. Ya sabes cómo son estas cosas. Yo lo sabía. Era el mismo juego, solo que en un tablero más grande. Dejé de ofrecer sugerencias en las reuniones. Dejé de corregir los errores de Javier antes de que se salieran de control. Lo vi tropezar con las presentaciones estratégicas que solía escribir, contradecirse en las llamadas de resultados que solía guionizar. Estaba tratando de desempeñar el papel que siempre le habían dado, pero incluso él sabía que no se lo había ganado. Trabajé en silencio como siempre. Construí asociaciones paralelas. Me conecté más allá del círculo de Atlántida. Asistí a reuniones bajo mi propio nombre. No más propuestas fantasma o presentaciones bajo el estandarte de otra persona. Cada conexión que hice a partir de ese momento fue mía. Hubo momentos en los que quise gritar, no porque necesitara elogios, sino porque quería que la verdad importara. Había llevado a esa compañía a través de su hora más oscura. Había entrado en salas de juntas llenas de dudas y salido con fe. Había salvado el nombre de Javier de ser sinónimo de fracaso. Y sin embargo, seguí siendo una nota a pie de página sin nombre. Pero no exploté. No me enfrenté a la Junta, ni salí en señal de protesta. Eso lo habría convertido en algo emocional, no en algo de poder. En cambio, esperé. Porque el poder no siempre es ruidoso. A veces es la persona que sabe cuándo quedarse callada y cuándo atacar. Y yo ya sabía cuándo llegaría ese momento. 7. Todo empezó con una foto. El rostro de Javier, sonriendo junto a una mujer que solo había visto una vez,
pegado en la página de inicio de todos los sitios de noticias financieras esa mañana. El titular decía: el CEO de Atlántida anuncia su compromiso con la heredera de los Montes. No tardé en atar cabos. Su nombre era Adriana Montes. Su padre, don Carlos Montes, era un inversor de peso conocido por intervenir con capital cuando las empresas necesitaban salvación, siempre con condiciones que favorecían su legado primero. Atlántida estaba sangrando de nuevo, y de repente Javier se casaba con una solución. Javier nunca mencionó a Adriana antes, ni en las reuniones, ni de pasada. De repente, era su prometida, y su boda era noticia de primera plana. El artículo afirmaba que era un romance vertiginoso, dos mentes brillantes unidas por el destino. Pero yo conocía a Javier mejor que nadie. Él no creía en el destino, creía en la influencia. Atlántida había estado luchando de nuevo, en silencio. Los números comenzaban a mostrar grietas por líneas de crédito extendidas, pagos atrasados, proyecciones demasiado optimistas. Yo los había señalado. Nadie escuchó. La Junta ocultó las preocupaciones. Javier fingió que no existían, hasta que de repente una solución emergió, envuelta en raso blanco y diamantes. Al principio me mantuve en silencio. Si él quería casarse con dinero, era su elección. Pero luego recibí una llamada de uno de nuestros asesores legales de toda la vida, alguien que me debía un favor. Le habían pedido que redactara una cláusula en una propuesta de fusión vinculada a una posible inversión de 30 millones de euros del Grupo Montes. La cláusula estipulaba que el futuro plan de crecimiento estratégico de Atlántida tenía que ser firmado tanto por el CEO como por su cofundadora o figura de autoridad, un papel sin nombre en los medios, pero claramente listado en el borrador. Mi nombre. Los Montes no eran tontos. Habían hecho su tarea. Sabían quién había mantenido viva a Atlántida. No querían que Javier tomara decisiones solo. Querían mi mano en la pluma antes de seguir adelante. Ahí es cuando el rompecabezas encajó. El compromiso no era una historia de amor. Era una negociación de contrato. Javier no se había enamorado de Adriana. Se había enamorado del capital de su padre. ¿Y yo? Yo, la hermana invisible, el plan B, la arregladora. Yo era el término final de ese acuerdo. Ni siquiera se molestaron en decírmelo directamente. Me enteré a través de la documentación. No me invitaron a ninguna reunión de inversores. No me incluyeron en las negociaciones. Sin voz, sin asiento, solo una firma. Se esperaba que me presentara, sonriera para las cámaras y aprobara en silencio el próximo capítulo de la compañía que ayudé a construir, pero que nunca se me permitió liderar. 8. Fui convocada a una cena previa a la boda, bajo el pretexto de la unidad familiar. La mesa era larga, adornada, y estaba llena de extraños en trajes, fingiendo ser festivos. Javier me presentó a Adriana como Lucía, mi hermana. Ella mantiene las cosas funcionando en segundo plano. Su apretón de manos fue suave, su sonrisa, pulida, pero sus ojos, calculadores. Don Carlos Montes se sentó a la cabecera de la mesa, hablando poco, observando todo. Cuando los brindis terminaron, se me acercó con la facilidad de alguien acostumbrado al control. No me preguntó cómo me sentía sobre el compromiso. No me preguntó cómo veía mi papel en la compañía. Dijo: «Contamos con tu cooperación para que esta asociación sea perfecta». No fue una pregunta, fue una advertencia. Asentí, pero por dentro algo se rompió. No rabia, todavía no. Era algo más profundo.
Era el peso de ser utilizada por personas que llevaban tu sangre como armadura mientras apuñalaban por la espalda. Había perdonado los descuidos. Había tragado la omisión. Pero esto era diseño. Esto era calculado. Estaban construyendo un futuro sobre mi firma, mi silencio, mi rendición. Javier me acorraló antes de que me fuera. «No lo hagas difícil», dijo. «Es solo un formalismo. Necesitamos este acuerdo». Lo miré, realmente lo miré. El mismo chico que una vez chocó su bicicleta y me rogó que no le contara a papá. El mismo hombre que me dejó salvar a Atlántida sin decir gracias. Su traje le quedaba mejor ahora, su cabello más canoso, pero por dentro no había cambiado. Todavía usaba a todos a su alrededor como peones y asumía que yo le seguiría el juego. No le respondí esa noche. Salí, mis tacones resonando en el mármol, la cabeza en alto. Pero ya sabía lo que haría. No por él, no por Adriana, no por los montes, por mí. 9. La mañana de la firma me desperté más temprano de lo habitual. El cielo aún estaba gris, el aire demasiado quieto. Se sentía como el tipo de día que quería contener la respiración. Me moví a través de mi rutina con calma deliberada, aunque cada paso estaba cargado con la tensión invisible que me había seguido durante semanas. En la superficie, todo estaba arreglado. El equipo legal había enviado los documentos finales. La Junta ya había votado en previsión. Mi firma era el último paso. Después de eso, el acuerdo con los montes se cerraría y Atlántida estaría a salvo. Esa era la palabra que usaban, a salvo. No estaba segura a quién se referían con nosotros. Me senté en mi escritorio en el estudio, con el café enfriándose a mi lado, la pluma en la mano. Los papeles estaban ordenados. Una placa con mis iniciales estaba a la izquierda, un recordatorio del papel que nunca tuve oficialmente, pero que siempre cumplí. Miré fijamente la primera página, tratando de convencerme de que esto era solo otra transacción. Solo tinta y papel. No era personal. No era traición. Solo negocios. Fue entonces cuando sucedió. Un suave ping de mi bandeja de entrada de correo electrónico. Casi lo ignoré. El asunto parecía un recordatorio de programación, confirmación de firma solicitada, y supuse que era de uno de los asistentes que coordinaban la logística de la firma. Pero luego vi el hilo de correo electrónico debajo, una línea de texto que me detuvo a mitad de la respiración. Era un reenvío interno. Adriana me había copiado accidentalmente en un mensaje que pretendía enviar solo a Javier. Decía: «Una vez que ella firme, terminaremos de cuidarla. Será irrelevante». Lo leí de nuevo, más despacio esta vez, como si las palabras pudieran transformarse en algo menos cruel. Pero no lo hicieron. Siguieron siendo agudas, engreídas y quirúrgicas. El tipo de cosa que la gente dice cuando cree que no eres más que un medio para su fin. No sabía qué dolía más, la condescendencia o la confianza con la que se había entregado. Sin vacilación, sin matices, solo un plan al descubierto. La habitación estaba en silencio, pero sentí que todo cambiaba. Mis dedos se enfriaron. Mi visión se estrechó. Una respiración hueca se me escapó. Por un momento, de hecho sentí que mi cuerpo comenzaba a temblar. Mi pecho se apretó. Mis ojos ardieron. No había esperado gratitud, pero tampoco había esperado crueldad. Había pasado tantos años convenciéndome de que ser utilizada era mejor que ser desechada, pero ahora veía la verdad. Siempre habían planeado desecharme. Esto nunca fue sobre una asociación. Fue sobre pacificación. Yo era una casilla de verificación, un nombre silencioso que necesitaban por 30 segundos.
Después de eso, desaparecería. 10. Pero luego algo sucedió. El temblor en mis manos se detuvo. Mi columna vertebral se enderezó. Y me reí, en silencio, pero no suavemente. No era humor, era reconocimiento. El tipo de risa que viene cuando la máscara finalmente cae y la obra termina. Cuando te das cuenta de que ellos creen que han ganado y ni siquiera han visto el juego real. Me recosté en mi silla, mirando el contrato como si estuviera escrito en otro idioma. Bien podría haberlo estado. Este no era mi legado. Este era el de ellos. Construido sobre el engaño, atado con raso, desfilado en público como brillantes. Y me habían invitado solo para firmarlo todo y desvanecerme. Adriana, con su sonrisa impecable y su encanto curado, se había revelado por completo en una sola frase. Y Javier, él lo había sabido. Si respondió o no, si estuvo de acuerdo en voz alta o solo asintió en silencio, no necesitaba verlo. La traición era mutua. Nunca fui parte de su futuro. Solo fui una necesidad temporal. Cerré la carpeta. Sin prisa. Le reenvié el correo electrónico a mi asesor legal privado con una nota. Espera todo. Luego me levanté, alisando mi blazer, y salí de la habitación. La pluma quedó intacta sobre el escritorio, el contrato sin firmar. En algún lugar de la ciudad, Javier probablemente estaba actualizando su bandeja de entrada, esperando la confirmación, asumiendo que, como siempre, cumpliría. Que haría lo que había que hacer por el bien de la familia, de la compañía, de la ilusión, pero no tenía ninguna intención de ceder el poder a personas que me veían como una carga que tolerar. No ahora. Nunca más. Pensaron que me habían coaccionado para que cumpliera. En cambio, me habían entregado la cerilla y me habían señalado la mecha. El día que me negué a firmar el clima parecía ordinario. El tipo de clima que hace que la gente piense que el mundo seguirá exactamente como estaba planeado. Cerré la carpeta, envié una breve nota a mi abogado y me alejé del escritorio con una firmeza que no había sentido en años. Que pensaran que estaba dudando, que se dijeran a sí mismos que cambiaría de opinión para el almuerzo. Yo ya había superado la habitación en la que intentaban encerrarme. Mucho antes del compromiso con los montes y las amenazas educadas envueltas en brindis de cristal, yo había estado construyendo algo propio, fuera de la vista, fuera del alcance y fuera de su imaginación. No comenzó con un gran diseño. Comenzó con apuestas pequeñas y cuidadosas, hechas donde nadie más quería mirar. Una sociedad en Andalucía con un nombre inofensivo. Un fideicomiso administrado por un abogado que nunca se tomaba fotos en eventos de la industria. Un puñado de amigos en los que confiaba para poner sus nombres en el papeleo cuando el mío hubiera levantado preguntas. Cuando pasas toda una vida sin ser visto, aprendes a usar esa invisibilidad. La convertí en un método. Los primeros fundadores que respaldé me conocieron en una cafetería cerca de la estación de tren, porque no podían permitirse el aparcamiento en la torre de oficinas. Ángela y Luis tenían un producto que parecía aburrido para todos, excepto para los CTO de los bancos, que se pasaban las noches preocupados por los switches principales y la velocidad del fraude. Habían sido rechazados por todos los fondos en 100 kilómetros a la redonda. Los escuché. Les pedí que me explicaran sus peores escenarios 2 veces y les escribí un cheque a través de Harbor Tube Holdings, una entidad silenciosa que nunca aparecía en listas elegantes. 18 meses después, su software estaba funcionando detrás de 3 bancos de tamaño medio y por primera vez se pagaban salarios reales.
Cuando llamaron para celebrar, no le dieron las gracias a una institución. Me dieron las gracias a mí por mi nombre. Después vino Ruth, que compró almacenes abandonados que nadie quería y los convirtió en edificios de uso mixto con clínicas en la planta baja y programas de aprendizaje en la planta superior. Luego Ahmed, que construyó una pasarela de pago para comerciantes que liquidaba los fondos al atardecer y evitaba que los hombres renunciaran, porque un cheque del viernes se retrasaba hasta el lunes. Luego Alondra, que diseñó un modelo de microcréditos que no enterraba a las madres solteras en tarifas cuando se les pinchaba una rueda de camino al trabajo. Ninguno de ellos encajaba en las presentaciones que se ven en los escenarios de las conferencias. Todos ellos conocían a las familias que viven a una factura o una enfermedad de caer por una grieta que nadie se molestó en reparar. No pedí un asiento en sus escenarios. Pedí documentos limpios, derechos de voto si las cosas salían mal y convenios que protegieran a los trabajadores del tipo de recortes que convierten las ganancias en podredumbre. Ocupé puestos de observadora cuando ayudaba y me aparté de los marcos de la cámara cuando no era necesario. Los comunicados de prensa nunca me mencionaron. No tenían que hacerlo. Los términos de las hojas de contrato, sí, no era una sola torre. Era una red. Hilos silenciosos que se extendían por industrias que nunca aprendieron los nombres de los demás. Un nodo de fintech aquí, un conector de logística allí, una propiedad en un barrio empapelado con avisos de desahucio que me negué a firmar. Cada línea fortalecía la siguiente. Las ganancias se reinvertían en nuevas apuestas. Los fundadores comían mejor. Sus equipos crecían. La nómina se pagaba a tiempo. Y cada trimestre actualizaba una hoja de cálculo que solo yo veía, no porque necesitara un marcador, sino porque la disciplina es lo que evita que el poder se convierta en apetito. 11. En Atlántida, la gente confundió mi calma con dependencia. Se decían a sí mismos que me quedaba porque no tenía otro lugar a donde ir, porque estaba agradecida de que se me permitiera estar junto a la mesa de los adultos. Creían que el silencio significaba que había aceptado mi papel. No entendieron que había estado practicando la paciencia, y la paciencia no es lo mismo que la rendición. Cuando Javier presentó su memo de expansión digital, lo leí 2 veces, luego una tercera. Los proveedores que él marcaba como puntos clave: NectarPay para desembolsos instantáneos, Northline Core para integraciones bancarias, una tienda de cumplimiento que finalmente había descubierto cómo automatizar la diligencia sin deshumanizar a los clientes. Eran precisamente las empresas que mi capital había estabilizado cuando nadie más lo haría. Él pensó que los había descubierto a través de la red de sus nuevos suegros. No sabía que los CEOs todavía me enviaban mensajes de texto antes de firmar algo significativo. Una tarde, mientras el rumor del compromiso llenaba nuestras bandejas de entrada, mi teléfono vibró con un nombre que no guardé bajo su ortografía real. Atlántida pide exclusividad en Northline por 12 meses, dijo el fundador, con la voz baja como la gente que está a punto de admitir algo que no debería. Eso dejaría fuera a un banco comunitario al que hemos estado ayudando en el valle. Queríamos consultarte antes de responder. Pude escuchar el zumbido de su pequeña oficina detrás de él, una impresora atascándose con etiquetas, alguien riendo por una silla rota. Le dije que pusiera al banco comunitario primero. Y si Atlántida quería velocidad, que ofreciera términos justos sin tragarse el resto del mercado. Él estuvo de acuerdo. No se trataba de inhabilitar a nadie. Se trataba de recordarle a una compañía
que una vez amé que el acceso no es lo mismo que el derecho. No necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Los contratos lo hacían por mí. En silencio, la red se apretó. Una startup de logística que había guiado a través de un invierno brutal controlaba un carril que Javier necesitaba para un piloto ostentoso. Un proveedor de datos del que los amigos de Adriana susurraban en los almuerzos usaba un modelo de fraude que yo había financiado cuando era un boceto en una pizarra. Una propiedad que Atlántida planeaba arrendar para su nuevo centro se encontraba dentro de una cartera que respondía a un gerente que me devolvía las llamadas los domingos. Nada de esto me convertía en una titiritera. Me convertía en el adulto en una sala llena de gente que había olvidado que el crecimiento requiere raíces. Mis raíces eran más profundas de lo que se daban cuenta. La gente asumía que yo quería Atlántida porque había sangrado por ella. Esa era una vieja historia contada por personas que confunden la resistencia con la posesión. Yo quería que Atlántida fuera decente. En su defecto, quería distancia. Y más allá de eso, quería suficiente influencia para rechazar lo que dañaba a las personas que construían los balances que a todos les gustaba admirar desde un escenario. Así que me mantuve pequeña en público y precisa en privado. Hice preguntas aburridas, leí apéndices, me fui temprano, pagué a tiempo. Cumplí mis promesas incluso cuando nadie me veía, especialmente entonces. La mañana en que me negué a firmar, no me sentí triunfante. Me sentí lista. Lista de la misma manera que un campo se siente después de que la escarcha ha hecho su trabajo, y la tierra está oscura y limpia, conteniendo más de lo que muestra. Si Javier llamaba a un proveedor que yo había nutrido, tomarían la llamada. También me llamarían a mí. Si Adriana intentaba usar una influencia que no se había ganado, aprendería la diferencia entre la cercanía y la gestión. Y si Atlántida quería construir algo honesto, yo nunca sería la que se interpusiera en su camino. Pero si querían comprar mi silencio con un anillo y un titular, habían malinterpretado el único activo en la habitación que no estaba en venta. Solían decir que yo era un fantasma detrás de la cortina, que acechaba su imperio. Me divertía de alguna manera. Estaba detrás de la cortina. Sí, pero no me quedaba. Estaba cosiendo, y el cordón pasaba directamente por mis manos. 12. La noche anterior a la boda, la familia se reunió en un restaurante que una vez había sido el favorito de nuestro padre. Se suponía que era una cena cálida, festiva e íntima para honrar lo que se avecinaba. Al menos esa era la historia que se les contaba a los invitados que se sentaban bajo los candelabros, levantando copas de vino y haciendo sonar los tenedores contra la porcelana. Pero lo sentí en el momento en que entré. Las sonrisas eran demasiado amplias, las risas demasiado ensayadas y las palabras elegidas con demasiado cuidado. Todo era teatro, un escenario para mostrar a los montes que nuestra familia estaba unida, excepto que la unidad nunca había vivido allí. Mi madre me saludó con un medio abrazo que terminó antes de comenzar. Su perfume era agudo, familiar y asfixiante. Se sentó frente a mí en la larga mesa, sus perlas atrapando la luz de las velas. Cuando la charla se detuvo por un momento, se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera oírla. «Pórtate bien, Lucía. No lo arruines». Su tono no era de regaño, no directamente. Era peor. Era despectivo, como si mi presencia misma fuera una interrupción, algo que se toleraba en lugar de ser bienvenido. No respondí. Extendí la mano hacia mi vaso de agua, lo levanté hasta mis labios y dejé que el silencio se mantuviera. Si ella me quería pequeña, sin voz, borrada, entonces el silencio sería mi armadura.
Javier llegó tarde, como siempre hacía cuando quería hacer una entrada. Sostenía la mano de Adriana como un trofeo, guiándola hacia la habitación con una orgullosa inclinación de su barbilla. La mesa estalló en aplausos, como si su sola presencia fuera suficiente para bendecir la noche. Se sentó directamente al lado de nuestra madre, Adriana a su derecha, y comenzó a relatar historias de su viaje como si no las hubiéramos vivido todos también. Habló de sacrificios, de perseverancia, de construir Atlántida ladrillo a ladrillo. Cada frase estaba diseñada para los oídos de don Carlos Montes, cada detalle pulido para brillar como la verdad. Cuando finalmente me reconoció, fue con una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos. Siempre con los números, ¿verdad?, dijo suavemente, aunque las palabras cortaron de todos modos. Lo dijo como un consejo, pero era una advertencia. Quédate callada, mantente invisible. Firma lo que te digan que firmes y no interfieras con el espectáculo. La mesa se rió educadamente, como si su burla no fuera más que una broma entre hermanos. Pero vi las miradas, un destello de acuerdo en los ojos de mi madre, una mueca de desprecio en la comisura de los labios de Adriana. Don Carlos no dijo nada, pero su silencio tenía peso. No le importaban las políticas familiares, le importaban las firmas, el control. Si Javier podía mantenerme a raya, don Carlos le dejaría desempeñar el papel del hijo de oro. Corté mi comida y mastiqué lentamente, deliberadamente. No discutí. No les di la satisfacción de una reacción. Exteriormente, desempeñé el papel que me escribieron. La hermana callada en el extremo de la mesa, tolerada por las apariencias. Pero por dentro, la decisión ya se había solidificado. Recordé el correo electrónico, la única línea que Adriana había enviado con arrogancia, sin saber que su máscara se había caído. Una vez que ella firme, terminaremos de cuidarla. Será irrelevante. Las palabras se repitieron en mi cabeza, mientras Javier brindaba por el brillante futuro de Atlántida, y mi madre se secaba los labios con una servilleta de lino. Ninguno de ellos sabía que el futuro brillante que celebraban ya se les estaba escapando de las manos. Mi silencio no fue rendición. Fue cálculo. Cada insulto en esa cena fue otro recordatorio de por qué nunca podría permitir que tuvieran éxito en encadenarme a la irrelevancia. Había pasado años construyendo una red de empresas, fundadores y socios que confiaban en mí cuando nadie más lo hacía. Javier pensó que me había arrinconado, pero había entrado en una habitación donde cada salida era mía. La cena se prolongó, llena de brindis superficiales y el tipo de risas que resuenan huecas una vez que se desvanecen. Asentí cuando era apropiado, sonreí cuando era necesario, y dije poco más que cumplidos. Que pensaran que me había acobardado, que creyeran que su actuación funcionó. Recordarán esta noche como la última vez que confundieron mi silencio con debilidad. Mientras se servía el postre, Javier levantó su copa una vez más. Por la familia, declaró. Las copas chocaron a mi alrededor. Yo también levanté la mía, aunque mis pensamientos estaban en otra parte. Por la familia, sí, pero no el tipo sentado en esta mesa, no el tipo que usaba la sangre como influencia y el parentesco como cadenas. Mi lealtad ahora pertenecía a otro lugar, a aquellos que habían confiado en mí, al imperio que había construido en las sombras, a la versión de mí misma que intentaron borrar, pero que solo habían agudizado. Salí de la cena con la cabeza en alto y los labios sellados. Pensaron que habían ganado la noche, que mi silencio era sumisión. Pero la decisión ya estaba tomada. El escenario estaba preparado.
Mañana verían cuán equivocados estaban. 13. El día de la boda amaneció brillante. El tipo de mañana que los fotógrafos ruegan. Todos cielos despejados y luz dorada. La finca de los montes se había transformado en algo sacado de una revista. Filas de orquídeas que bordeaban el camino. Violines que llenaban el aire con delicadas melodías de Mozart. Camareros que se deslizaban entre mesas vestidas con lino blanco. Era el tipo de evento diseñado para impresionar, para susurrar de poder, dinero y permanencia. Desde afuera, parecía perfecto. Desde adentro, yo sabía la verdad. Llegué a tiempo, ni temprano, ni tarde. Lo suficiente para ser notada, pero no lo suficiente para invitar a la conversación. Los ujieres en la entrada miraron mi invitación, intercambiaron una mirada que yo conocía demasiado bien y señalaron vagamente hacia atrás. Mi nombre no estaba en las tarjetas del lugar que bordeaban las elegantes mesas con caligrafía. Mi asiento, me dijeron, se estaba arreglando. Cuando finalmente lo encontré, casi me río. Casey, una mesa pequeña escondida cerca de las puertas batientes de la cocina, lejos de los candelabros y del piso principal donde se sentaban la familia y los invitados de honor. Mi silla se tambaleaba en el suelo irregular, empujada tan cerca de la estación de servicio que podía escuchar a los chefs gritando órdenes y oler el vapor que se elevaba de las bandejas. No había tarjeta de nombre, no había una servilleta de lino doblada como un cisne. Solo una silla simple, apartada del resto, como si yo fuera una del personal contratado, esperando a que comenzara mi turno. Tomé asiento, lentamente, deliberadamente. Si esperaban que protestara, se sentirían decepcionados. Mi silencio era más fuerte que cualquier arrebato. Adriana, radiante en encaje y joyas, se deslizó en ese momento. Su momento fue intencional. Se detuvo, asegurándose de que su voz se extendiera lo suficiente para que las mesas cercanas la escucharan. Ella no dirige nada. Que coma con el personal. Las palabras se quedaron en el aire, agudas y deliberadas. Por un momento, la música pareció fallar. O tal vez solo fueron mis oídos, llenándose con el torrente de sangre. Miré alrededor de la habitación. Mi madre bajó la mirada, sus labios apretados. Javier sorbió su champán sin encontrar mis ojos. Algunos de los primos sonrieron burlonamente en sus servilletas. Las risas vinieron después, tranquilas al principio, luego creciendo, ondeando a través de las mesas como una marea cruel. Ni una sola persona se puso de pie, ni una sola voz dijo, «¡Basta!». Ese fue el cuchillo. No la crueldad de Adriana, ella era predecible, sino el silencio de las personas que deberían haberlo sabido mejor. El silencio de la familia, de la sangre, de aquellos que habían tomado mis sacrificios como herencia. Ese silencio cortó más profundo que cualquier insulto. Junté las manos en mi regazo y miré fijamente el vaso de agua intacto frente a mí. Cada tintineo de cubiertos, cada estallido de risa, cada susurro de chisme alimentó una tormenta dentro de mí que nunca tocó mi cara. Exteriormente estaba quieta. Interiormente estaba grabando cada momento en mi memoria. Quería recordar cómo se sentía ser borrada a la vista de todos, porque haría que lo que vendría después ardiera más intensamente. El personal pasaba a mi lado una y otra vez, con las bandejas en alto. Miradas de disculpa se dirigían a mí cuando pensaban que nadie los veía. Incluso ellos entendieron lo que significaba este asiento. No fue un descuido, no fue un accidente, fue un castigo disfrazado de despido.
Era su forma de decir que yo no era nadie, que el imperio marcharía sin mí, que mis años de trabajo valían menos que el lino doblado en las mesas de adelante. Javier levantó su copa para un brindis, su voz retumbando con confianza. Le dio las gracias a los montes. Le dio las gracias a Adriana. Le dio las gracias a los invitados por creer en su visión para Atlántida. No me dio las gracias. Ni siquiera me reconoció. Para la habitación, yo no estaba allí, pero yo estaba, y estaba observando. Sonreí entonces, una curva pequeña y controlada de mis labios que nadie notó. Que se rían, que susurren, que crean que me habían acorralado para que me sometiera. Lo que no sabían, lo que nunca podrían imaginar, era que la mujer que intentaron enterrar había estado plantando semillas durante años. A medida que las risas se extinguieron y la música volvió a sonar, me senté en mi mesa junto a la cocina, con la espalda recta y la cabeza en alto, dejando que el peso de su silencio me oprimiera una última vez. Fue el insulto final, el último acto de humillación. Y fue todo lo que necesitaba, porque el silencio funciona en ambos sentidos. El de ellos había herido, el mío destruiría. Las risas a mi costa aún resonaban en las mesas cuando metí la mano en mi bolso. Mi mano estaba firme, mi pulso calmado. Que pensaran que estaba acobardada, que creyeran que su silencio me había roto. La verdad era mucho más simple. Su silencio me había liberado. Deslicé el teléfono en mi palma, su peso reconfortante, el tipo de peso que conlleva consecuencias. A mi alrededor, las copas de champán brillaban y los violines sonaban. La novia se pavoneaba en la mesa principal. Javier disfrutaba de su momento. Nadie se dio cuenta cuando presioné un solo contacto. Cancela el contrato. 3 palabras, pronunciadas en voz baja, pronunciadas con claridad. El tipo de palabras que no necesitan ser gritadas para ser definitivas. Del otro lado, el jefe de inversiones no dudó. Conocía mi voz. Conocía la autoridad que conllevaba. Entendido, dijo. Y luego agregué: no nos fusionaremos con Atlántida. Redacta el acuerdo bajo mi compañía tenedora. Atlántida está muerta. Terminé la llamada antes de que los aplausos a mi alrededor se hubieran desvanecido. Por un momento, nada pareció cambiar. Los camareros todavía llevaban bandejas, los invitados todavía reían, los candelabros todavía brillaban. Pero luego lo vi. El efecto dominó. Primero en el rostro de Javier. Se había vuelto hacia mí, tal vez para lanzar otra frase cruel, tal vez para regodearse. Pero su sonrisa burlona se congeló. El color se le fue de las mejillas cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla, luego una y otra vez, mientras mensaje tras mensaje se encendían en rápida sucesión. Adriana se inclinó hacia él, susurrándole preguntas agudas. Él no respondió. Su mano agarró el tallo de la copa tan fuerte que pensé que se rompería. Mi madre frunció el ceño, sintiendo el cambio, pero aún sin entenderlo. Y luego sucedió. La silla de don Carlos Montes se arrastró por el suelo pulido. El sonido cortó la música como una cuchilla. Se levantó sin ceremonia, con la mandíbula tensa, sus ojos fijos en Javier con fría furia. No hago negocios con aficionados, dijo rotundamente. Sin brindis, sin felicitaciones, solo condena. Luego se dio la vuelta y se marchó. Su séquito siguiéndolo como una sombra. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto que hubiera soportado. Los invitados se removieron en sus asientos. Algunos susurraron. Algunos se quedaron mirando. Todos sintiendo que algo enorme se acababa de romper en medio de la celebración. Javier se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Estaba pálido,
temblando, sus labios formando palabras que no podía pronunciar. «¿Qué hiciste?», finalmente escupió, su voz demasiado fuerte, demasiado desesperada. Levanté mi vaso de agua, tranquila, sin prisa, y lo miré al otro lado de la sala. Simplemente les recordé quién construyó realmente el imperio. Mis palabras no fueron gritadas. No tenían por qué serlo. Todos las escucharon. La sonrisa de Adriana se derrumbó, su fachada perfecta desmoronándose frente a sus invitados. Las perlas de mi madre temblaron contra su collar, mientras su respiración se aceleraba. Los primos evitaban mis ojos. Y Javier, una vez tan arrogante, tan intocable, parecía un niño viendo cómo se quemaba su castillo, porque eso era lo que estaba sucediendo. Los cimientos sobre los que se habían apoyado durante tanto tiempo ya se estaban desmoronando. En una llamada, una decisión, el acuerdo de 30 millones de euros en el que habían basado su futuro, se había desvanecido en humo. El imperio que reclamaban como suyo se les estaba escapando de los dedos. No en un tribunal, no en una sala de juntas, sino frente a todos los que importaban. Dejé mi vaso y me levanté, sin prisa, sin nervios. No levanté la voz, no supliqué, no me expliqué. Simplemente dejé mi asiento junto a la cocina y pasé junto a las filas de rostros atónitos. Que miren, que se pregunten, que se den cuenta de que la hermana que habían despedido, menospreciado, borrado, acababa de acabar con ellos con 3 palabras. Al llegar a las puertas me detuve, no para hacer un efecto, solo el tiempo suficiente para que la verdad se asimilara. Javier siempre había creído que podía enterrarme en silencio. Esta noche lo enterré a él con él. Y cuando salí al aire nocturno, los sonidos del caos detrás de mí se derramaban en el patio. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Atlántida estaba muerta, y yo la había matado. 14. La boda terminó en susurros y cristales rotos. Por la mañana, esos susurros se habían convertido en titulares. Montes Capital retiró su compromiso antes de que el champán se hubiera desinflado. Los reporteros olieron sangre. Al amanecer, la historia estaba en todas partes. La gran fusión de Javier Montes se evaporó en público. La familia de la novia, humillada. Atlántida, expuesta como frágil. Los mercados son despiadados. Cuando sonó la campana de apertura, las acciones de Atlántida se desplomaron. No fue un goteo lento. Fue una caída libre. 20% desaparecido antes del almuerzo. Otro 15% al cierre. Los teléfonos que una vez sonaban con felicitaciones, ahora se mantenían extrañamente en silencio. Los correos electrónicos llegaban, pero no eran contratos u ofertas. Eran terminaciones. Los inversores se retiraban. Los socios suspendían los acuerdos. Los proveedores exigían garantías que Javier no podía dar. Se agitó. Convocó una reunión de emergencia de la Junta. Exigió lealtad. Suplicó paciencia. Pero los directores dejaron de responder. Uno se excusó con un compromiso previo. Otro afirmó que su conexión era mala y nunca volvió a unirse a la línea. Javier se sentó a la cabecera de una sala de juntas diseñada para el triunfo, mirando una pantalla de cuadros en blanco, hablándole a nadie. La prensa se dio un festín. Las fotos de Javier en el altar, sonriendo como un rey, se publicaron junto a los gráficos de cotizaciones que se hundían en rojo. Los presentadores lo llamaron el desmoronamiento más rápido de un imperio de nivel medio en la historia reciente. Los expertos especularon sobre la mala gestión, la traición. Las palabras que una vez había usado para describirme ahora se le pegaban. Mi teléfono sonó esa noche. Mi madre.
Su voz tenía el tipo de pánico que solo había escuchado una vez antes. El día que mi padre murió. «Lucía», susurró sin aliento. «¿Por qué? ¿Por qué le hiciste esto a tu propia familia?» Escuché. La dejé jadear. La dejé tropezar con palabras que sabían a desesperación. Luego le respondí, lenta y lo suficientemente aguda para cortar, porque me dejaste sentar junto a la cocina. El silencio en la línea fue exquisito. No era confusión, era reconocimiento. Ella sabía exactamente lo que quería decir. Cada despido, cada crédito robado, cada vez que me hicieron a un lado hasta que no quedaba otro lugar que una silla junto a las puertas batientes. Intentó hablar, pero nada salió. Por una vez en su vida, mi madre se quedó sin palabras. Javier lo intentó de nuevo al día siguiente. Celebró una conferencia de prensa. El sudor brillaba bajo las luces del estudio. Habló de resiliencia, de contratiempos temporales, de lealtad. Pero detrás de él, las pantallas mostraban datos en tiempo real. Atlántida colapsando a la vista de todos. Los reporteros gritaban preguntas sobre acuerdos cancelados, sobre fracasos de liderazgo, sobre traiciones dentro de su propia familia. Su voz se quebró. Sus manos temblaron. Las cámaras lo captaron todo. Al final de la semana, el imperio que había exhibido como inquebrantable había desaparecido. Los inversores abandonaron el barco. Los directores renunciaron. Las demandas se cernían. Y el mundo que una vez aplaudió a Javier Montes, ahora lo señalaba y se reía de él de la misma manera que se habían reído de mí cuando Isabel me sentenció a la cocina. La diferencia era que yo no necesitaba levantar la voz, no necesitaba explicar. Yo había dicho 3 palabras, y ellas habían hecho el trabajo por mí. Cinta. 15. La ciudad de noche era una cosa viva, resplandeciendo con luces y movimiento inquieto. Desde la oficina de la esquina de mi torre, podía verlo todo. Los puentes brillando en la distancia, el tráfico fluyendo como venas por las calles, y justo debajo, el patio de un hotel de lujo donde se desarrollaba otra boda. Cadenas de luces de hadas se enrollaban alrededor de las columnas. Copas de champán brillaban en las manos de los invitados, y las risas flotaban hacia arriba con el viento. Observé por un largo momento. Las bodas se habían vuelto simbólicas para mí, no por el amor o los comienzos, sino por las máscaras, por las actuaciones, por el teatro de las familias que intentan vender perfección mientras esconden la podredumbre. Pensé en esa noche no hace mucho tiempo cuando me habían enviado a la mesa de la cocina. El escozor de las palabras, la risa que siguió, el silencio de las personas que deberían haberme defendido. Cerré los ojos y me permití revivirlo por una última vez. La silla tambaleante, las puertas batientes de la cocina, el calor de la humillación presionando mi piel mientras los violines tocaban en otra habitación. Podría haberme roto. Por un momento, casi lo hizo, pero la verdad es que ese asiento fue el último regalo que me hicieron. Me recordó exactamente quién no era yo. Un golpe en la puerta me sacó del recuerdo. Uno de mis jóvenes ejecutivos entró sosteniendo un archivo, y luego dudó cuando me vio junto al cristal. Miró hacia la ventana a la boda muy abajo, y luego de nuevo a mí. Su voz era cautelosa, incierta. ¿Alguna vez piensas en reconciliarte con ellos? ¿Con tu familia? Me volví de la ventana y lo estudié. Era sincero. Demasiado joven para entender el peso de la traición. Demasiado esperanzado para saber cuán corrosivo podía ser el silencio. Para él, la familia todavía era un lugar seguro. Para mí, había sido una jaula. Dejé que la pregunta se quedara entre nosotros, llenando la oficina con su gravedad. Luego respondí, con voz firme y deliberada.
No nací para sentarme en la cocina. Nací para ser dueña del edificio. Las palabras cayeron como piedras. Sus ojos se abrieron y luego asintió lentamente, como si le acabaran de entregar una lección que llevaría consigo por el resto de su vida. Me volví a la ventana. La boda de abajo, una mancha de luz y música. En algún lugar, Javier todavía estaba arañando las ruinas, todavía diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que podría levantarse de nuevo. Mi madre todavía estaba ensayando excusas para la prensa. Adriana todavía estaba tratando de salvar su reputación. Nada de eso importaba ahora. Su imperio se había derrumbado y el mío había surgido, no con su aprobación, no con su aceptación, sino con la fuerza que nunca creyeron que tenía. El poder, había aprendido, no está en el asiento que te dan. Está en el edificio del que decides salir y en el que decides construir. Me lo habían enseñado al intentar borrarme. Ahora lo vivía cada día. Detrás de mí, la oficina bullía de energía, teléfonos sonando, acuerdos cerrándose, futuros escribiéndose. El Grupo Lucía no solo estaba sobreviviendo, estaba definiendo la próxima era. Y yo estaba en el centro, no como alguien tolerada en un rincón de un salón de banquetes, sino como la arquitecta de todo el horizonte. Levanté mi vaso, no de champán, sino de agua, fresca y clara. Un brindis, no por ellos, no por la venganza, sino por la claridad. Había sido invisible una vez, nunca más, porque yo no pertenecía a la cocina, pertenecía aquí, y el edificio era mío. Y así, el viaje de Lucía llega a su fin. Desde una silla tambaleante junto a la cocina, hasta una oficina en la esquina de la torre más alta, donde toda la ciudad mira hacia arriba. Esta historia no es solo sobre la venganza, es sobre conocer tu valor, levantarte del silencio y convertirlo en poder. El silencio de su familia destruyó todo lo que creían poseer. Lucía demostró que a veces la victoria no proviene de gritar para ser escuchado, sino de esperar el momento adecuado para pronunciar 3 palabras que pueden arrodillar a un imperio. Si alguna vez te han despedido, dejado de lado o dicho que no perteneces a la mesa, recuerda esto. Las sombras pueden ser donde construyas tu imperio. Lucía no suplicó, no robó, no se aferró. Simplemente se fue y dejó que aquellos que la despreciaron se quemaran en las cenizas de su propia arrogancia. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Creen que Lucía fue demasiado despiadada o simplemente estaba reclamando lo que siempre fue suyo? ¿Alguna vez te han dejado de lado y has deseado poder volver más fuerte? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque esta no es solo la historia de Lucía. Pertenece a todos los que alguna vez han sido subestimados. Si quieres más historias llenas de drama, venganza y justicia servida fría, asegúrate de suscribirte a este canal. Cada historia trae una lección, un momento de satisfacción, y quizás incluso la inspiración para levantarte más fuerte que nunca. Has seguido a Lucía desde la mesa de la cocina hasta el rascacielos. Pero hay innumerables historias más por venir. No te las pierdas. Haz clic en suscribirte y sé el primero en ver cómo se revela la verdad y los villanos finalmente se enfrentan a su castigo.